Creed en sus profetas. Lunes 29 de julio 2024. Malaquías 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego, repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscan, el ángel del pacto a quien ustedes desean. He aquí que viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿O quién podrá mantenerse en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como lejía de lavanderos. Él se sentará para afinar y purificar la plata, porque purificará los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán al Señor ofrenda en justicia. Así será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los tiempos antiguos. Entonces me acercaré a ustedes para juicio, y seré veloz testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran para engañar, contra los que oprimen al jornalero, a la viuda y al huérfano, y contra los que hacen agravio al forastero sin ningún temor de mí, ha dicho el Señor de los ejércitos. Los que roban a Dios. Porque yo el Señor no cambio, por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho el Señor de los ejércitos. Pero ustedes dijeron, ¿en qué nos hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación entera, me han robado. Traigan todo el diezmo al tesoro y haya alimento en mi casa. Pruébenme en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. A causa de ustedes increparé también al devorador, para que no les consuma el fruto de la tierra, ni su vida en el campo se quede estéril, ha dicho el Señor de los ejércitos. Así todas las naciones les dirán, bienaventurados, porque serán tierra deseable, ha dicho el Señor de los ejércitos. Los arrogantes e ingratos. Duras han sido las palabras de ustedes contra mí, ha dicho el Señor, pero dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? Han dicho, está de más servir a Dios, ¿y qué provecho sacamos de guardar su ley y de andar tristes delante del Señor de los ejércitos? Ahora nosotros consideramos que son felices los arrogantes, y que los que hacen impiedad son prosperados, y que a pesar de que ponen a Dios a prueba, escapan sin castigo. Promesas para los que temen al Señor. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno con su compañero, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito un libro como recordatorio delante de él, para los que temen al Señor y para los que toman en cuenta su nombre. En el día que yo preparo, ha dicho el Señor de los ejércitos, ellos serán para mí un especial tesoro. Seré compasivo con ellos como es compasivo el hombre con su hijo que le sirve. Entonces se volverán y podrán apreciar la diferencia entre el justo y el pecador, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El deseado de todas las gentes. Capítulo 51. La luz de la vida. Con las palabras, yo soy la luz del mundo, Jesús declaró ser el Mesías. En el templo donde Cristo estaba enseñando, Simón, el anciano, lo había declarado luz para ser revelada a los gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel. En esas palabras le había aplicado una profecía familiar para todo Israel. El Espíritu Santo había declarado por el profeta Isaías, poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz de las gentes, para que seas mi salud hasta lo postrero de la tierra. Se entendía generalmente que esta profecía se refería al Mesías, y cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el pueblo no pudo dejar de reconocer su acerto de ser el prometido. Para los fariseos y gobernantes, este acerto parecía una arrogante presunción. No podían tolerar que un hombre semejante a ellos tuviera tales pretensiones. Simulando ignorar sus palabras, preguntaron, ¿tú quién eres? Estaban empeñados en forzarle a declararse el Cristo. Su apariencia y su obra eran tan diferentes de las expectativas del pueblo que, como sus astutos enemigos creían, una proclama directa de sí mismo como el Mesías hubiera provocado su rechazamiento como impostor. Pero a su pregunta, ¿tú quién eres?, él replicó, el que al principio también os he dicho. Lo que se había revelado por sus palabras se revelaba también por su carácter.
Él era la personificación de las verdades que enseñaba. Nada hago de mí mismo, continuó diciendo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él agrada hago siempre. No procuro probar su pretensión mesiánica, sino que mostró su unión con Dios. Si sus mentes hubiesen estado abiertas al amor de Dios, hubieran recibido a Jesús. Entre sus oyentes muchos eran atraídos a él con fe, y a estos les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Estas palabras ofendieron a los fariseos. Pasando por alto la larga sujeción de la nación a un yugo extranjero, exclamaron coléricamente: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús miró a esos hombres esclavos de la malicia, cuyos pensamientos se concentraban en la venganza, y contestó con tristeza: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Ellos estaban en la peor clase de servidumbre, regidos por el espíritu del maligno. Todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. No es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en la más abyecta esclavitud. No le es dado ver la belleza de la verdad, porque su mente está bajo el dominio de Satanás. Mientras se lisonjea de estar siguiendo los dictados de su propio juicio, obedece la voluntad del príncipe de las tinieblas. Cristo vino a romper las cadenas de la esclavitud del pecado para el alma. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús se nos dice: me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En la obra de la redención no hay compulsión, no se emplea ninguna fuerza exterior. Bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre está libre para elegir a quien ha de servir. En el cambio que se produce cuando el alma se entrega a Cristo, hay la más completa sensación de libertad. La expulsión del pecado es obra del alma misma. Por cierto, no tenemos poder para librarnos a nosotros mismos del dominio de Satanás, pero cuando deseamos ser libertados del pecado y en nuestra gran necesidad clamamos por un poder exterior y superior a nosotros, las facultades del alma quedan dotadas de la fuerza divina del Espíritu Santo y obedecen los dictados de la voluntad, en cumplimiento de la voluntad de Dios. La única condición bajo la cual es posible la libertad del hombre es que éste llegue a ser uno con Cristo. La verdad os libertará, y Cristo es la verdad. El pecado puede triunfar solamente debilitando la mente y destruyendo la libertad del alma. La sujeción a Dios significa la rehabilitación de uno mismo, de la verdadera gloria y dignidad del hombre. La ley divina a la cual somos inducidos a sujetarnos es la ley de la libertad.